Facultad de Estudios Superiores UPITLA. Tema: analizar razones financieras. Presentadas por Diana Samantha Juárez Jardines, de la materia de Dictamen a los Estados Financieros, impartidas por el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. ¿Qué son las razones financieras? Es uno de los métodos más útiles y más comunes dentro del análisis financiero. Este método consiste en determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros para que mediante una correcta interpretación se pueda obtener información acerca del desempeño anterior de la empresa y su postura financiera para el futuro cercano. Una razón expresa la relación matemática entre dos o más cantidades. De ahí que mediante estas pueda calcular la relación existente entre algunos conceptos de los estados financieros. Para que las razones tengan algún significado, deben ser determinadas entre dos o más conceptos cuya relación tenga algún significado. El uso de las razones financieras empieza a cobrar sentido si se piensa que mediante ellas se pueden encontrar condiciones y tendencias que no pueden ser encontradas si se observa individualmente cada uno de sus componentes. Estas ayudan a determinar las relaciones existentes entre diferentes rubros. Al realizar este tipo de análisis, es necesario tener un parámetro de comparación de las razones financieras, por lo que podemos compararla contra las razones financieras de años anteriores, razones que resulten de la planeación, razones de otra empresa, de la misma industria o de la misma rama de actividad económica. Es indispensable saber que lo más importante de este método es el juicio y la inteligencia del analista para interpretar correctamente las razones obtenidas, ya que por sí solas no dicen nada, mientras que con una correcta interpretación, estas pueden señalar algunas situaciones clave que merecen una investigación más profunda. También ayudan, así como otras herramientas de análisis, a estar orientadas hacia el futuro, ya que en el presente no se pueden tomar decisiones que modifiquen el pasado. Para ello, es necesario tratar de estimar las condiciones futuras que puedan afectar el éxito de una determinada decisión. Tal es el caso como factores económicos, legales, políticos y sociales. Para el éxito de este análisis financiero dependerá del criterio y juicio del analista. Empecemos con las razones. Razones de liquidez o solvencia. Las razones de solvencia miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. La primera razón circulante, que es activo circulante entre pasivo circulante. Esta es con el objeto de conocer si están posibilidades de pagar lo que se debe a corto plazo. Si el resultado no es satisfactorio, se debe de pensar en una solución para mejorar la situación financiera. Prueba del ácido o liquidez inmediata. Activos circulantes menos inventarios entre pasivos circulantes. Esta razón es un poco más estricta, ya que resta el valor de los inventarios al activo circulante, por lo que hay que considerar la posible dificultad de convertirlos en dinero. Evidentemente nos va a dar una razón más pequeña, ya que si no restáramos los inventarios, significaría que se puede pagar las deudas con ellos. Al obtener esta razón, es necesario también considerar que los inventarios pudieran estar constituidos por productos perecederos, por lo que habría que considerar la utilidad del cálculo en esta razón. Es una forma conservadora o pesimista de medir la solvencia de una empresa, ya que no se puede saber qué sucederá en el futuro, por lo que es recomendable aplicarla. Al hablar de solvencia, no se trabaja con el pasivo a largo plazo. La razón principal es que las consideraciones sobre solvencia tienen sentido en corto plazo, ya sean 12 meses o menos. Una empresa requiere de solvencia suficiente, por lo que se debe procurar no tener recursos ociosos o sin invertir. Razones de estructura financiera. Una empresa estable es aquella que tiene una buena estructura de capital. Ahora
se va a analizar o a observar cuál es la situación financiera de la empresa, observando la relación entre el dinero que tienen los socios invertido y lo que debe el negocio y en dónde está invertido el dinero. La utilidad de estas razones radica en que, gracias a ellas, podemos contestar algunas preguntas como la estructura financiera de la empresa, relación pasivo y capital contable es proporcional, la estructura financiera está desequilibrada debido a un exceso de pasivos a largo plazo, mientras que el pasivo corto es muy bajo. ¿Es posible que la empresa pueda endeudarse más? ¿A qué se refiere esto? Lo podemos ver como grado de endeudamiento o nivel de apalancamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y cuánto de sus activos o de su capital está representado en deuda? ¿Cuánto es lo que representa la deuda en respecto a sus activos o en capital contable? El grado de endeudamiento mide la porción de activos totales financiados por deuda a acreedores. Estabilidad financiera. Esta sirve para determinar el posible riesgo de quiebra o de que los acreedores se puedan llegar a quedar con la empresa. Como consecuente, en este caso de que el pasivo a largo plazo sea muy alto, la empresa tiene una elevada solvencia circulante. Será conveniente evaluar la posibilidad de reestructurar y negociar las deudas a largo plazo para liquidarlas en el corto plazo. Asimismo, también indica la cantidad de deuda a largo plazo financiada por terceros en relación a la financiada por el capital. Nos indica que por cada peso de capital invertido por los socios, cuánto se ha invertido por acreedores. Inversión de capital. Activo fijo en el capital contable. Por esta razón, te sirve para determinar si estás invirtiendo adecuadamente tu dinero o si tienes una inversión muy alta en algunas cosas que están impidiendo el crecimiento del negocio. Esta muestra cuánto tienes invertido en activos fijos por cada peso que se ha invertido cada socio en el negocio. Esta razón sirve para determinar el porcentaje de cada peso invertido por los socios de una empresa es utilizado para la adquisición de activos fijos. Como en la mayoría de las razones, la interpretación de esta razón depende del tipo de empresa que se esté analizando, ya que en una empresa industrial puede tener una mayor proporción invertida en activos fijos con respecto al capital que en una empresa que solo comercialice bienes. Valor capital contable. Capital contable entre capital social. Esta razón sirve para determinar cuántos pesos ha ganado por cada peso que ha invertido. Se supone que si no se ha retirado nada en utilidades, que se dejó trabajando en el negocio. Si por el contrario se retira de las utilidades, entonces la razón cambia y se deberá sumar al capital lo que ya se retiró, para saber realmente cuánto se ha ganado desde que se invirtió en el negocio. Esta relación debe ser superior a 1. De no ser así, con ello significaría que la empresa, lejos de generar utilidades, está consumiendo el capital aportado por los socios y cometiendo errores administrativos que se deben investigar para aplicar las medidas correctivas y necesarias. Una empresa deberá evitar el riesgo de caer en manos de sus acreedores y minimizar el costo del financiamiento de sus actividades. Razones de actividad. Una alta razón de productividad o de actividad significa una utilización eficiente de los recursos de una empresa. Rotación de inventarios. Mide cuántas veces ha rotado, es decir, se ha vendido el inventario durante el año, porque proporciona información sobre la liquidez del inventario y la tendencia a tener exceso de inventarios. La rotación de inventarios en días. Esto mide el número promedio de días en los que se tiene el inventario antes de ser convertido en cuentas por cobrar a través de las ventas. Rotación de activos fijos. Mide la capacidad de una empresa para utilizar su activo fijo para generar ventas. Este indicador permite conocer si hay capacidad ociosa.
Rotación de activo total. Ventas netas entre activos totales. Mira la capacidad de la empresa para utilizar su activo fijo para generar ventas. Lo anterior nos indica qué tan eficiente es la administración en la utilización de nuestros recursos. Rotación de cuentas por cobrar. Ventas netas a crédito entre promedio de cuentas por cobrar. Esta mide cuántas veces se han convertido las cuentas por cobrar a efectivos durante el año. Proporciona información sobre la calidad de cuentas por cobrar. Es decir, cuántas veces le estamos cobrando a los acreedores al año. En días, 365 entre rotación de cuentas por cobrar. Es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar. Razones de rentabilidad. Una empresa rentable es aquella que otorga rendimientos adecuados sobre la inversión considerando el riesgo de la misma. Margen de utilidad bruta. Utilidad bruta entre ventas por 100. Esto mide la rentabilidad respecto a las ventas generadas, el ingreso neto por cada peso de ventas. Rentabilidad de capital. Utilidad neta entre capital contable. Mide el porcentaje de rendimiento por cada peso de capital. Margen de utilidad neta. Utilidad neta entre ventas netas. Esta razón nos dice cuántos pesos ganamos por cada peso que vendemos. Con ella nos podemos dar una mejor idea de que si las ventas son muy bajas o no. Puede suceder también que aunque venda mucho, de todas maneras se gane poco. Si es el caso, sería que tienes costos o gastos muy altos, por lo que no se está generando lo que se debe ganar. Rentabilidad de la inversión. Utilidad neta entre activos totales. Esta mide el porcentaje de rendimiento por cada peso invertido en la empresa. Razón de utilidad por acción. Utilidad del ejercicio entre el número de acciones comunes. Mide la utilidad que genera cada acción común. Otro aspecto importante que se puede analizar mediante el método de razones financieras es la duración del ciclo económico de una empresa. Se entiende por ciclo económico el proceso de compra de materias primas, transformación, venta y cobro de los bienes o servicios vendidos, por lo que podemos pensar que la duración del ciclo económico es el número de días que transcurren desde que compras la materia prima hasta que la cobras lo que vendes. Para que el cálculo de la duración del ciclo económico es necesario estimar el número de días que le dan el crédito a los proveedores, permanece la materia prima en el almacén de materias primas, está el producto en proceso, está el producto terminado en el almacén de productos terminados, da el crédito a los clientes. De dicha otra manera, la duración del ciclo económico sirve para determinar cuánto tiempo tienes que financiar tus productos para poder venderlos, ya descontando el tiempo que te financian tus proveedores. El cálculo de número de días que te financian o que permanecen en el inventario en el almacén o el número de días de crédito que otorgas a tus clientes es complicado, por lo que para facilitar el proceso o el cálculo de la duración del ciclo económico nos basamos en cifras promedio. La importancia de las razones financieras. Al proporcionar una visión clara del rendimiento financiero, estas herramientas permiten a los líderes empresariales tomar decisiones informadas y estratégicas que beneficien el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. En conclusión, las razones financieras como herramientas evalúan la situación de una entidad. Por ello, el objetivo de la investigación es analizar su importancia para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que su expresión mediante los índices refleja la realidad de un negocio a proveer información fidedigna y exacta.
permitiendo tomar decisiones acertadas a los agentes que estén interesados en la empresa, sean estos los dueños, inversionistas u otros. Su expresión a través del tiempo permite identificar aspectos tanto financieros como económicos, dado que revelan las condiciones que maneja la compañía. De ahí que la razón de liquidez representa la agilidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Asimismo, la razón de actividad o gestión calcula la efectividad con la que el ente administra sus activos que toman como base de niveles de ventas. Del mismo modo, la razón de endeudamiento o solvencia expresan el respaldo que posee frente a sus deudas totales y dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Y finalmente, la razón de rentabilidad permite analizar y valorar las ganancias de la entidad con relación a un nivel dado por ventas de activos o la inversión de los empresarios. Por lo tanto, razones financieras expresadas en tiempo facilitan la toma de decisiones gerenciales, financieras y económicas en la actividad empresarial, toda vez que los parámetros indican qué acciones plantean para evitar riesgos o potenciar aquellas que permiten continuar el crecimiento y desarrollo de una empresa. Gracias por su atención.